Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, perdón. El primer parcial fue, bueno, todo el contenido del primer parcial estuvo dedicado al tema eh, de conocer qué es el compilador, ¿verdad? ¿Qué hacen los compiladores? Por ejemplo, también hablamos de qué, dónde se aplican, ¿verdad? Platicamos de las fases del compilador y empezamos viendo temas de análisis léxico, ¿verdad? Muy importante todo este tema de análisis léxico porque lo vimos el tema de eh, qué es, ¿verdad? Conocimos, eh, hablamos del análisis léxico y sus tres componentes claves que son token, lexema y patrón, ¿verdad? Entonces ya es hora, perdón, de empezar a ver ya de lleno más a profundidad el análisis léxico. Por ejemplo, vimos tal vez solo una introducción, ¿verdad? Porque solo vimos el tema de patrones, pero ahora ya es hora de empezar a ver qué es el análisis léxico como tal. Bueno, y para hablar de análisis léxico, recordemos, bueno, no recordemos, tenemos que tener en cuenta que el objetivo del análisis léxico es la creación de autómatas, ¿verdad? No es tanto, bueno, el objetivo de los métodos de análisis léxico no es tanto venir y tener, de generar una lista de tokens. Eso es el objetivo como tal de la fase, pero de los métodos de análisis léxico, el objetivo real es crear un autómata, ¿verdad? Entonces, el autómata finito. Entonces, partimos de ese concepto de que como tal lo que nosotros necesitamos como o el objetivo de los métodos que vamos a estudiar es crear el análisis léxico. Perdón, es crear el autómata. No es venir y crear un no es venir y aceptar o generar la lista de tokens. No, eso ya son los autómatas lo que lo hacen. Aceptan la cadena. Entonces ya y entrando de lleno, ¿qué es autómata? Primero que nada, autómata finito, ¿verdad? Es lo primero. Tenemos que entender que lo que estamos buscando es el autómata finito. Bien. El autómata finito, o desde ahora en adelante simplemente autómata, ¿verdad? Cuando yo diga autómata, ustedes tengan claro que estamos hablando de autómatas finitos. El autómata es un reconocedor, ¿sí? Únicamente. Solo dicen sí o no con relación en cada posible cadena de entrada. Entonces, ustedes van a contar con una cadena de entrada y el autómata es aquel que va a decir sí o no, es decir, se acepta o no, únicamente, no en ningún momento, perdón, el autómata crea la lista de tokens, no sé si ya se dieron cuenta. En ningún momento estamos diciendo que el autómata va a crear los tokens. En ningún momento decimos que hace otra cosa, que retorna errores, por ejemplo, el famoso reporte de errores, ¿no? Simplemente dice sí o no. Ya, ya estuvo, sí o no, ya. Únicamente eso. Entonces, y claramente, y esta definición es del libro, ¿verdad? Esta definición es acá del libro y dice claramente, solo es un reconocedor que dice sí o no. Segundo, los autómatas pueden ser de dos tipos, es decir, tengo dos tipos de autómatas. ¿Cuáles son esos? Los autómatas finitos no deterministas, es decir, el AFN, y los autómatas finitos deterministas, el AFD. Bien. Entonces, este primer acercamiento con la definición de autómatas, tenemos varias cosas en concreto.
Primero, perdón, el autómata una, es un reconocedor. Permítame un momento. Gracias. El autómata es un reconocedor. Básicamente solo dice sí o no, únicamente. No dice, no hace otra cosa más que eso. Decir sí o no. Segundo, hay dos tipos de autómatas. Autómatas finitos no deterministas, AFN, y autómatas finitos deterministas, AFD. Entonces, veamos qué son estos dos tipos de autómatas. Primero que nada, tenemos el autómata finito no determinista, es el primero. Dicta que no tienen restricciones, ¿sí? Aquí ya vemos que no tienen restricciones, es algo clave para el estudio de los autómatas, que carece de restricciones, ¿sí? Un símbolo puede etiquetar varias líneas. ¿Qué es esto? Varias líneas, es decir, esto son transiciones. Se coloca líneas porque es una forma o un coloquio para entender muy bien qué es lo que está pasando, pero pero pues eh, no quiere decir que estamos obligados a hablar de líneas y de grafos, ¿verdad? Simplemente es para que se entienda la definición. Y varias líneas pueden surgir del mismo estado y epsilon es una posible etiqueta. Entonces tenemos que de un símbolo podemos irnos a varias transiciones de un mismo estado. Y epsilon es una posible transición, ¿verdad? Entonces tenemos dos conceptos importantes en este punto. Bien, autómatas finitos nos dicta que deterministas, es decir, el AFD, que para cada estado voy a tener un símbolo de entrada, es decir, por un estado, un símbolo de entrada que me lleve a otro estado únicamente. No voy a tener de un símbolo, me voy a múltiples estados. No se puede. Y aquí se obvia epsilon, ¿sí? No existe epsilon. No se menciona, eso quiere decir que no hay transiciones con epsilon, ¿verdad? Es bastante importante tener eso en cuenta. Solo hay transiciones con epsilon en AFN y múltiples transiciones con el mismo estado, mientras que con el AFD no tenemos eso. Bueno, dicho eso, vamos a ver un pequeño ejemplo. Quiero hacerles bueno, antes que ver el ejemplo, vamos bueno, sí, lo vamos a ver desde ahorita el ejemplo, para no irnos confundiendo. Vamos a ver un ejemplo gráfico, ¿verdad? En el cual pues les voy a hacer una pregunta principal. Y vamos, como les digo, a mí me gusta cuando doy lenguajes, ¿verdad? Me gusta ir desmintiendo mucho conocimiento que posiblemente erróneamente se esté dando o hayamos aprendido, ¿verdad? Entonces es un momento como para venir y componer un poco todas las cuestiones que se puedan dar, ¿verdad? Mm, por cierto, yo nunca les pregunté. Me pueden poner ahí en la sección de preguntas. ¿Alguien está llevando el curso por primera vez? Ahí me pueden colocar en la sección de preguntas. Sé que ya pasó el primer parcial y todo, pero nunca lo pregunté. ¿Alguien está llevando el curso por primera vez? Ahí lo pueden colocar en la sección de preguntas.
en lo que preparo yo el ejemplo y lo miramos. Bueno, si nadie está llevando el curso por primera vez, me pueden de comentar. eh, Gracias, ahí hay alguien. Gracias. Y los que no están llevando el curso por primera vez, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón del por qué lo están llevando nuevamente, ¿verdad? Tal vez muy difícil la clase, no entendieron la clase una primera oportunidad, tuvieron otra prioridad, ¿verdad? ¿Alguien me pueden colocar ahí cuál es la razón del por qué están llevando el curso por segunda vez u otra, o N veces, ¿verdad? Estaban fuertes los proyectos de laboratorio. Laboratorio. Excelente, gracias, Sebastián. Poco tiempo para los parciales por el catedrático, ¿verdad? Aquí se vale de todo, ¿verdad? Ya somos adultos. No muy le entendí al ingeniero. Bueno, se me arruinó la PC y perdí el laboratorio. Ese es clásico, mucha, que pase eso. La ley de Murphy le dicen por ahí, ¿verdad? Prioricé IPC y prácticas iniciales, correcto. O sea, ahí, o sea, ustedes ya lo están viendo, ¿verdad? Siempre va a haber un momento en el que uno tiene que priorizar. O sea, no puede sacar todo. Uno quisiera poder sacar todo, ¿verdad? Pero no siempre se puede, ¿verdad? No siempre se puede y lamentablemente, pues a veces hay que tomar esa decisión, ¿verdad? Gracias, vamos a seguir viendo. Me costó bastante el análisis sintáctico. Eso es lo que no a veces no comparto, ¿verdad? Porque sintáctico no es contenido de lenguajes, ¿verdad? Sintáctico es contenido de compi. Gracias. Malas notas en los parciales y muy poco tiempo. No me fue muy bien. Gracias. Notas bajas en los parciales, pero por muy poco tiempo quedaba el ingeniero. O sea, el objetivo a veces el objetivo es que ser leales, ¿verdad? Todos fuimos estudiantes, ¿verdad? En un momento. Yo la ganaba, pero la verdad no aprendí casi nada. También, ¿verdad? En mi caso dieron muy poco para el tiempo para los parciales, era muy difícil para tan poco tiempo. Por cómo calificar los parciales, exámenes injustos a nivel de tiempo y ejecución de práctica, casi todos están aquí por este tema, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, casi todos están por este tema, ¿verdad? Por cierto, ahorita hablando de todo un poco, una vez que se dio un curso, un parcial de compiladores 1, y sinceramente, al que puso el parcial, porque pues por lo regular no somos los catedráticos en Compi 1, sí se le pasó un poco la mano, la verdad, el ejercicio estaba bastante largo, yo les di 3 horas, ¿verdad? Porque sí vi que no salía en 2 horas, les di 3 horas y o sea, no salió, no salió tampoco. Entonces les dije que lo entregaran un día siguiente, porque pues ahí sí no se puede hacer nada, ¿verdad? Hay que ser justos, pero vamos sobre la justicia. Si se va a dar ser parciales complicados, pues ser justos con el tiempo también, ¿verdad? Gracias, muchas gracias a todos por su retroalimentación. Creo que esto lo tenía que haber hecho el primer día. Siempre lo hago, pero pues el primer día me tomó un poco por sorpresa que yo había empezado la escuela de vacaciones y no me acordaba. Bueno, entonces, regresando, muchas gracias a todos. Y regresando a este tema, quiero que me contesten la siguiente pregunta. Lo que tenemos en pantalla, lo que están viendo, ¿es un autómata? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un autómata? ¿Estamos ante un autómata? Vamos a ver. Aaron dice que sí. De mi parte, yo pienso que. Bueno, muchas gracias, Alan. Harry dice que sí, es un autómata. Saúl dice que sí. Minor dice que sí. Alan dice que sí. Melvin dice que sí. Dicen que sí. René dice que sí. Una FND es. ¿Verdad? Ahora, pues, quiero ir desmintiendo esto, ¿verdad? A mí me gusta mucho definir las cosas matemáticamente y científicamente, tal y como así se ha desarrollado. No solo decirles háganlo y ya estuvo, sino que todo tiene un trasfondo. Lo que estamos viendo en pantalla no es un autómata.
Perdón, ahí tal vez no los quiero confundir, pero sí es necesario que los aclare. Esto no es un autómata. Lo que están viendo ustedes es un grafo, ¿sí? Es un grafo. El grafo está representando un autómata, pero es un grafo. O sea, este es un grafo. Ustedes ven y buscan teoría de grafos, esto es un grafo. Representa el autómata, sí, pero, señores, si esto no existe, el autómata sigue existiendo, porque recordemos, el autómata es un algoritmo, es una máquina de estados. O sea, aquí existe. Por ejemplo, la computadora, el compilador como tal, ¿creen ustedes que lo necesita gráficamente? No. Lo que necesita la computadora o el compilador como tal es el algoritmo, la máquina de estados. Simplemente de dónde a dónde me voy. No lo necesita gráficamente. Entonces, a veces son conceptos tan pequeños, pero que lo vamos como que heredando. Lo que están viendo ustedes es un grafo. Simplemente es un grafo. Es una representación del autómata, pero no necesariamente esto es un autómata. Esto es un grafo. Y créanme que existe. ¿Máquina de estados es un sinónimo de autómata? No, no. El autómata es una máquina de estados, pero la máquina de estados no necesariamente es autómata, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo que son conceptos, o sea, son simples conceptos, son pequeños, yo lo sé, pero pues hay que tenerlos bien fundamentados. Lo que estamos viendo es un grafo, ¿verdad? Y, o sea, nosotros, tal y como es su teoría, ¿verdad? La teoría de grafos tiene teoría, tiene varias cuestiones, y sí lo podemos representar con un grafo, pero no es un autómata. El autómata tenemos que tener en cuenta que es una máquina de estados, es un algoritmo, si lo quieren ver así, porque a la larga ustedes lo van a programar. Es decir, ustedes piensen como computadora. ¿Creen que la computadora necesita eh, tener algo gráfico? No, la computadora nunca va a entender algo gráfico, pues, o sea, a la larga todos son algoritmos lo que hay atrás. La computadora no tiene un sentido de la vista. Entonces, a la larga, ¿cómo se traduce todo eso? Es un algoritmo. Entonces, el autómata es un algoritmo que simula una máquina de estados, simplemente. Entonces, sí me gusta tocar este tema, ¿verdad? Porque, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí está. Porque eso el libro lo deja muy claro, ¿verdad? Entonces, muchas veces no, como catedráticos también no leemos el libro. En el libro están esas definiciones, ¿verdad? Tanto de autómata como el grafo y como su otra representación, que es la tabla de transiciones. Entonces, si nos damos, ya vamos entrando en materia, el autómata tiene dos representaciones, autómata, un grafo y tabla. Pero si ustedes no dibujan el grafo, está la tabla. Si no dibujan la tabla, pues puede estar el grafo o no puede estar ninguno, que a la larga, yo me recuerdo, hay en Compi 1, a veces a los compañeros pues no les da tiempo de venir y terminar dibujar un grafo o una tabla, pero con ustedes, con que hayan hecho bien el algoritmo y todo este tema de generación de estados y del autómata, pues ahí claramente se ve de dónde a dónde me voy, ¿verdad? O sea que es un dibujo, pues un dibujo no me van a ir a quitar la vida, pues. Bueno, seguimos. Importante, sí me gusta, ¿verdad? Tener en cuenta. Recordemos, aquí la definición ya tiene mucho sentido, que el autómata es nada más un reconocedor, no es un grafo, no es una tabla, no es algo que tiene como salida tokens, o sea, simplemente es alguien que dice sí o no. O sea, si lo quieren ver así, es un gran if, pues, un if que dice sí o no, aquí o else, o sea, ya estuvo. Eso es lo que hace el autómata. No es un grafo, no es esto, no, o sea, lo que acabamos de ver es la representación de un grafo, de un autómata gráficamente, pero pues no es necesario que nosotros siempre andemos dibujándolo. Ahora, si se los piden y no lo hacen, pues ahí sí, ya no, ¿verdad? Pero sí es necesario tener en cuenta eso. Bueno, entrando en materia del autómata finito no determinista, el AFN, tenemos las siguientes características. Primero que nada, número 1, tiene un conjunto finito de estados, ¿sí?
Entonces, muy, muy importante esto. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que los autómatas tienen un principio y un fin, ¿verdad? Entonces, si nosotros generamos en algún momento un autómata sin estado de aceptación, puede que nunca lleguemos al fin. Entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que para nosotros tener eso finito, tenemos que tener en cuenta que es conjunto finito de estados. Puedo tener 5 estados, 100 estados, 200 estados, 1000 estados, pero a la larga sigue siendo finito el número, ¿verdad? Bien, entonces, ya dado hecho eso, dicho eso, tenemos como entrada un símbolo, un alfabeto sigma, ¿sí? Eso es la entrada. Y mucho ojo con lo que platicamos. ¿Cuándo fue? Ya no me recuerdo. Creo que la pregunta fue si podían venir muchas veces epsilon, algo así creo yo, no me acuerdo. Yo les dije, lo que pasa es que epsilon no forma parte del lenguaje y aquí lo vemos. Suponemos que epsilon, ¿sí? Nunca será miembro del alfabeto de entrada, ¿verdad? Entonces, vemos eh, que el epsilon sí sé que representa la cadena vacía, pero tiene un trato especial. No se, no es igual a cualquier otro elemento del alfabeto de entrada. ¿Por qué? Porque para empezar, el alfabeto del lenguaje, eh, sí, el alfabeto del lenguaje no contiene epsilon, ¿verdad? No está epsilon en su alfabeto. Ustedes nunca van a venir y decir, bueno, el alfabeto está dado por eh, A, B, C y epsilon. O sea, esto no se puede hacer, ¿verdad? No es correcto venir y decir que epsilon forma parte del lenguaje, ¿sí? No, no se puede. Entonces, epsilon, esto no se puede. Epsilon siempre será un símbolo aparte del lenguaje. Segundo, bueno, tercero, la función de transición que proporciona para cada estado y para cada símbolo un conjunto de estados siguientes. Es decir, yo parto de un estado y con un símbolo me puedo ir a otro estado. Y eso es un siguiente, ¿verdad? Entonces, yo la función de transición es básicamente venir y decir, de un inicio, con un estado, me voy a otro estado, a un estado siguiente. Y claramente vemos acá algo interesante. Epsilon, perdón, sigma unión epsilon. Sí, básicamente lo que estoy diciendo es esto. No me salió. Aquí está. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es sigma unión epsilon. Ay, Dios, se está trabando esta cosa. Unión epsilon, ¿verdad? Que básicamente lo que nos dice esta definición es que epsilon no pertenece a sigma, sino que lo voy a utilizar, pero está fuera de sigma, es decir, del lenguaje de entrada. Siguiente. Un estado S sub 0 del estado S. ¿Quién es el estado S? El conjunto global de estados que se distingue como estado inicial. Entonces, estamos diciendo que podemos tener, no, debemos de tener un estado inicial, no dos, no tres, no cuatro. Un estado inicial, ¿sí? Solo uno. Un estado inicial de todos los estados que yo tengo, ¿verdad?
Puedo tener 100 estados, que de esos 100 estados voy a tener un estado inicial. Puedo tener 500 estados, que de esos 500, uno será estado inicial y sucesivamente, ¿verdad? Siempre tengo que tener un estado inicial. En ningún momento tengo que tener, no puedo tener un autómata sin estado inicial. No existe. Siempre tengo que tener un estado inicial, ¿verdad? Y pues tenemos el siguiente, la última ley que dice un conjunto de estados F es un subconjunto de S que se distinguen como los estados de aceptación. Entonces, como yo les dije al inicio, el autómata debe de tener, eh, el autómata debe marcar caminos con un inicio y con un fin. ¿Cómo tengo ese fin? Por medio de los estados de aceptación. ¿Cuántos estados de aceptación puedo tener? Puedo tener F estados de aceptación, es decir, puedo tener muchos, pero F jamás será vacío. Tengo que tener como mínimo un estado de aceptación, máximo el número completo de los estados, ¿verdad? Pero como mínimo tengo que tener un estado de aceptación, ¿verdad? No puedo tener 0 estados de aceptación, sino que siempre debo de tener como mínimo uno. Bueno, entonces aquí ya podemos ver nosotros la definición o las definiciones del autómata finito no determinista, el AFN, ¿verdad? El AFN. Bien, seguimos. Y esto nos lleva al grafo de transiciones. Aquí ya podemos ponerle nombre al grafo que vimos al inicio de este tema de la FN. Indica lo siguiente. El mismo símbolo que puede etiquetar los flancos de un estado, puede etiquetarlo a varios estados. Es decir, que yo vengo y de un estado me voy a múltiples estados con un mismo símbolo, digamos con el símbolo 1, ¿verdad? Puedo irme a varios estados. Entonces, eso me está indicando que de un estado me puedo ir a varios estados o en este caso puedo etiquetar varias transiciones o varios flancos hacia distintos estados. Y un estado, o perdón, una transición o un flanco puede etiquetarse por epsilon, que es la cadena vacía. ¿Sí? Entonces ya regresemos nosotros ahora sí a nuestro grafo. Bueno, ese fue un grafo de ejemplo, pero ya regresemos nosotros a nuestro graficador y vamos a, valga la redundancia, vamos a graficar un grafo. Y vamos a representar el autómata finito no determinista. Bien, ¿cómo lo representamos? Bueno, me está diciendo que puedo hacer esto, que un, de un estado, en este caso de un estado 0, puedo irme a un estado 1 con un símbolo A, pero de ese estado 1 me puedo ir al estado 2 también con A. Y pues puedo tener yo mi estado de aceptación que va a estar denotado por un doble círculo y puedo hacer esto. Me muevo con otros símbolos, ¿verdad? Y no hay problema. Pero
Ah, bueno, y la etiqueta que viene desde de cualquier lado siempre va etiquetado, valga la redundancia, con inicio o start o algo así. Algo que me diga que ahí empieza como tal eh, la representación del autómata, ¿verdad? A nivel grafo. Bien, viendo este grafo, eh, podemos ver que es un autómata finito no determinista, ¿verdad? El grafo está representando un autómata finito no determinista, un AFN. ¿Por qué? Por esto. Hoy me estoy moviendo de 0 a 1 con A, ¿verdad? Tengo esta transición de 0 a 1 con quién. Bueno, no sé cómo se pinta, pero digo, de 0 a 1 me estoy moviendo con A, ¿sí? Claramente lo vemos con A. Estoy moviendo con A. Bueno, ahora bien, de 0 a 2 también me muevo con A. Es decir, de un estado tal y como dicta acá la definición, eh, aquí, la definición que dice un símbolo puede etiquetar varias líneas, es decir, puedo tener varias transiciones. Un símbolo puede tener varias transiciones partiendo de un estado, de un único estado, en este caso, 0. De 0 me voy a 1 y de 0 me voy a 2. ¿Con quién? Con el mismo símbolo A, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros nos podemos ver, nos podemos dar cuenta, perdón, que a nivel de grafo podemos identificar si está representando a un AFN o a un AFD, ¿verdad? Pregunta, eh, ¿cómo se le llama a eso, a esto que tengo yo, por ejemplo, dos posibles caminos etiquetados por el mismo símbolo? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué nombre tiene? ¿Verdad? Este es un caso de compilación, de compiladores. ¿Cómo se le llama esto? Cuando, vamos a ver aquí, ambigüedad. Gracias, Minor. Esto es ambigüedad. Es algo ambiguo. ¿Qué es ambigüedad? Ambigüedad no es más que no sé qué hacer. No sé. Tal vez sí, tal vez no. Sí o no. O sea, no está clara la instrucción, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, pues entendemos, o sea, es increíble, el ser humano es increíble, pero es clásico cuando ustedes pueden estar hablando con alguien y esta persona les dice, ah, sí, pero no, y aún así lo entendemos, eso es lo peor, ¿verdad? Nos dice sí y no, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, ¿cómo que sí, pero no? Pero aún así lo entendemos. Eso es ambiguo, o sea, es algo, pues, una definición ambigua que una computadora no entiende. La computadora no sabe, no entiende sí, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de sí o no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué significa sí y no? Sí o no, sí, pero no. O sea, la computadora solo sabe sí o no, ¿verdad? Un camino o el otro. Cuando tengo múltiples caminos, ahí empieza la ambigüedad. En este caso es ambiguo. ¿Por qué? Porque la computadora no va a saber a dónde irse. Bueno, dice, estoy en 0 y me dieron una A, pero me puedo ir a 1 y me puedo ir a 2. No sé a dónde irme. Eso es lo que va a decir la computadora. No sé a dónde irme. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros estemos construyendo análisis léxico, perdón, yo necesito el AFD. Eso es lo que estamos buscando, el AFD. Entonces, si estoy buscando el AFD, ¿por qué se estudia el AFN? Y la respuesta es sencilla.
existen métodos de análisis léxico que necesitan el AFN, ¿verdad? Se apoyan de la AFN y lo necesitan como tal. Entonces, por eso es que se estudia la AFN, ¿verdad? Porque pues una forma para generar AFDs o autómatas finitos deterministas es generando primero el AFN, ¿verdad? Entonces, eh, por eso se estudian, ¿verdad? No es que simplemente estén porque sí o simplemente para hacer más compleja el estudio, más complejo, perdón, el estudio de los compiladores, pero no, ¿verdad? Simplemente sí lo necesitan. Bueno, adelante, Aaron. Ingeniero, perdone la pregunta, pero ¿podría dar un ejemplo de dónde se utilizaría un AFN? Así en un caso particular. ¿Dónde se aplica? Es en el método de subconjuntos. Es el segundo método de análisis léxico. El método de subconjuntos no lee expresiones regulares, sino que lee autómatas finitos no deterministas. Entonces, para generar un autómata por medio de subconjuntos, por cierto, subconjuntos es el segundo parcial. Es decir, este viernes les voy a evaluar a ustedes subconjuntos. Entonces, para generar por medio de subconjuntos un autómata, tiene que empezarse con AFN, ¿verdad? Entonces, esa es una aplicación de los AFN, la generación por medio de subconjuntos, ¿verdad? Es como un pivote, sirve como un pivote antes de llegar a la AFD. Es como un paso anterior a la AFD, ¿verdad? Básicamente es el uso por excelencia de los AFNs, el método de subconjuntos. Bien, entonces aquí podemos ver que estamos ante un autómata finito no determinista, que está representado por este grafo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que esto es un grafo, pero representa un autómata. Y pues en un momento tal vez a ustedes se les puede ir, ay, el autómata, o a mí también, ¿verdad? Es el autómata, pues, o sea, no pasa nada si que yo le llame autómata a esto, pero sí quiero que tengamos en claro ya en verdad su profundidad, ¿verdad? Bueno, veamos otro ejemplo. En 0, de 0 me voy a 1. B, esto viene etiquetado al inicio. Y me voy recursivamente con C, o me voy a con A, pero sí, con B. A 2 y de 2 me voy a 3, pero me voy con otra letra. Vamos a ver, podría ser una X. 3 y de 2 me voy a 1 con epsilon. 3 es estado de aceptación. Bueno, viendo este grafo que tenemos aquí en pantalla, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un AFN o es un AFD? Es una AFN, todos están diciendo AFN, ¿verdad? Correcto, correcto. Gracias, muchas gracias. Ahora bien, ¿por qué es una AFN? Por la cadena Porque vacía. acepta epsilon. Gracias, Sebastián, gracias, Aaron, gracias, Juan. Correcto, es por el epsilon, ¿verdad? El epsilon, gracias por la transición con epsilon, correcto. El flanco que tenemos etiquetado con epsilon ya nos está diciendo que esto representa un AFN. Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí no existe esta ambigüedad, es decir, de un estado me voy a otro estado con el mismo símbolo, a varios estados con el mismo símbolo. Aquí no existe. Por ejemplo, de 0 me voy a 1 con B, de 1 me voy a
a 1 con C y me voy a 2 con D. Está bien. De 2 me voy a 3 con X. Correcto. Y de 2 me voy a 1 con epsilon, ¿verdad? A la larga epsilon pues también cuenta como un símbolo, pero pues no está duplicado, entonces, pero es epsilon. Y epsilon, cuando está epsilon, es porque existe un AFN, está representando un AFN, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay exámenes, no sé si va a ser así el de este viernes, pero hay exámenes en el cual pues yo les coloco, o a veces también, no solo yo, pero los otros catedráticos también pueden colocar un grafo y que ustedes digan qué es una FN, una FD, ¿verdad? O simplemente no representa un autómata, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo más. Antes de seguir, este grafo representa un autómata. ¿Qué creen ustedes? Miren el grafo y contesten. Y díganme, ¿representa un autómata o no representa un autómata? Yo diría que no, porque le falta una estado de aceptación. Correcto. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Tobías, también. No, porque le falta el estado de aceptación, ¿verdad? Si bien es cierto, transiciones estamos bien, no hay ninguna ambigüedad, no tengo transiciones con epsilon, hay muchos que pueden venir y decir que esto es una FD. Y no hemos tocado el tema de FD, ya lo vamos a tocar, pero no. Para empezar, ni representa un autómata. ¿Por qué? Porque no tiene estado de aceptación, ¿verdad? Carece de estado de aceptación. Y recordemos lo que yo les dije, el autómata debe de marcar caminos. Entonces, si el autómata marca caminos, el grafo debe de representar también de manera gráfica, valga la redundancia, esos caminos. Y cada camino tiene que tener un inicio y un fin. Pero aquí no tengo, solo tengo inicio, pero no tengo fin, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso. Incluso puede ser esto. Esto. Y alguien me puede decir, sí, esto sí, es que el ingeniero dijo que sí, porque aquí está el estado de aceptación, ¿verdad? Pero, ¿y esto? ¿Y esta transición? Recordemos, debe de marcar caminos y los caminos tienen que tener inicio y fin. Pero de 0 a 4 me voy con H, pero ahí quedó en el limbo. H no es, perdón, 4 no es de aceptación y 4 ya no tiene transiciones. Entonces, este grafo no representa un autómata, ¿verdad? Entonces, mucho énfasis en este tema, este tipo de preguntas, ¿verdad? Porque es posible que venga en el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos. Todo sale por el tema de la representación gráfica del autómata, en este caso del autómata finito no determinista, ¿verdad? El AFN. Bueno, básicamente estábamos viendo los ejemplos en el cual pues aprendimos y hemos visto cómo se representa gráficamente un autómata, mediante el grafo, ¿verdad? Ahora bien, están las tablas de transición. Las tablas de transición son también representaciones del autómata, ¿verdad? Entonces, o yo lo represento con grafo o lo puedo representar con tabla, cualquiera de los dos, si es que me piden una representación, ¿verdad? La representación con tabla es la más cercana a cómo lo ve la computadora, ¿verdad? A la larga la computadora ustedes pueden crear un, puede ser pues una lista, ¿verdad? Básicamente una lista, pero no es simplemente enlazada, puede ser una tabla, ¿verdad? Pueden crear una tabla y en dicha, una matriz, perdón,
En dicha matriz, pues simplemente están diciendo con qué estado, con qué símbolo, a dónde me voy, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y es lo más cercano a cómo lo ve la computadora, ¿verdad? La representación por tabla de transición. Bueno, y la representación por tabla de transición me indica lo siguiente. Bueno, básicamente dice que una tabla de transición es aquella estructura cuyas filas corresponden a los estados, ¿verdad? Es decir, en las filas tengo los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos de entrada, ¿sí? Es decir, voy a comparar filas versus columnas. Básicamente estoy hablando de que voy a comparar estados versus símbolos. Símbolos de entrada. Entonces, la entrada para un estado dado y la entrada para un estado y la entrada es el valor de la función de transición. Es decir, el cruce, yo tengo la tabla. Aquí tengo un estado 7, digamos, y aquí tengo un símbolo A. El cruce de tanto fila contra columna es la función de transición. Es decir, ¿qué es la función de transición? Recordemos que una función de transición es a dónde me voy, la ley número 3, ¿verdad? A dónde me voy partiendo de un estado. Entonces, cuando yo tenga esa pregunta, ¿a dónde me voy? Ese es el cruce que le corresponde a la tabla, ¿verdad? Colocamos vacío si no tiene ninguna transición, ¿verdad? Es vacío, si no pueden colocar nada, no pasa nada. Si lo dejamos vacío, no nos podemos poner tan puristas de decir colocar siempre el símbolo de vacío, ¿verdad? Bien, para ello, pues vamos a ver otro ejemplo. Aquí está. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Estaba con esto, ¿verdad? Bueno, primero que nada, me está indicando que debo de tener estados versus símbolos. Bueno, ¿qué estados? Pues bueno, pues, estados, símbolos. Estados, bueno, pues todos los estados que tengo aquí. 0, 1, 2, 3. Son mis 4 estados versus los símbolos. ¿Qué símbolos? A, B y C. Esos son los símbolos que tengo acá representados. Son los símbolos que tengo aquí de este lado, ¿verdad? Bueno. De 0 con ¿a dónde me voy? Claramente me voy a a 1. ¿Lo veo? De 0 con A me voy a 1, pero también me voy a 2. ¿Sí? Me voy a 2. Bueno, de 0 con B me voy a algún lado. No, no me voy a ningún lado. No me voy a ningún lado. De 0 con C me voy a algún lado tampoco. Seguimos. 1 con A no me voy a ningún lado. 1 con B me voy a 3. 1 con C no me voy a ningún lado. 2 con A no me voy a ningún lado. 2 con B tampoco, ¿verdad? La única transición que tengo con 2 es a 3. ¿Verdad? Entonces aquí me voy a 3 con C. Y 3 no tiene ninguna transición. Y no es regla, no es nada. Aquí no existe una forma de cómo etiquetar los estados de aceptación. Básicamente lo que yo hago, lo subrayo. Bueno, básicamente.
subrayo quién es el estado de aceptación. No pasa nada. Se entiende que el primer elemento de la tabla pues va a ser el símbolo inicial y pues el estado de aceptación pues va a ser el último, el que tenga este subrayado negrita o simplemente me ponen hasta abajo los estados de aceptación son tal, o sea, no es necesario. Un asterisco lo pueden poner aquí a 3 asterisco o algo así, ¿verdad? No es necesario venir y tener algo aquí real. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, tenemos ante nuestros ojos dos representaciones del autómata. Ambas representaciones valga la redundancia, nos representan un mismo autómata. Entonces, al inicio de que empezamos a ver este ejemplo, nos dimos cuenta que podíamos dibujar el grafo sin tener la tabla, ¿verdad? No es necesario. Por eso les decía, esto simplemente es a nivel de representación únicamente. No es que exista, no es que no seamos puristas de que si no lo dibujo no pasa. No. Si yo lo dibujo no es, o sea, no terminé el ejercicio. O sea, si les piden, pues de plano, ¿va? Pero si no, no pasa nada. O sea, el autómata está hecho. Bien, también tenemos que tener en cuenta que en la tabla también puedo identificar si es o no una FN al que está representando. ¿Dónde? Pues yo lo puedo ver aquí. De 0 con A me voy a 2 estados y esto es ambigüedad, ¿verdad? Yo me estoy yendo a 2 estados con un mismo símbolo. ¿Quién es ese mismo símbolo? A. Tal y como pasó o tal y como lo tengo representado con rojo en el grafo. Es ambigüedad. También con rojo lo tengo representado en la tabla, ¿verdad? De 0 con A me voy a 2 símbolos. Claramente podemos observar que son equivalentes. Y eso es lo bonito de estas dos representaciones. ¿Por qué? Porque me indican a cada modo de ellos, a su modo de la tabla y a su modo del grafo, me indican y me representan el mismo autómata, ¿verdad? Entonces es por eso que empecé la clase o empecé este tema preguntándoles, ¿esto es un autómata? ¿Por qué? Porque si esto fuera el autómata, entonces, ¿qué es la tabla? ¿Verdad? Y no es así. Estos son representaciones del autómata, pero el autómata no necesita estas representaciones. Estas representaciones solamente es para que nosotros como humanos entendamos ese concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la computadora, como les digo, como tal, no necesita el grafo. La compu necesita los estados y las transiciones. Por eso les dije, lo más cercano a eso es la tabla, ¿verdad? Bien, vamos con el otro ejemplo, con este. Bueno, acá tengo, tengo casi la misma estructura. Entrada símbolo, tengo 4 estados, perdón, el estado 3 es de aceptación, pero como símbolos tengo B, C, X y tengo epsilon. ¿Verdad? Muy importante, ¿por qué? Porque epsilon existe. Epsilon existe en este concepto, entonces yo tengo que también representarlo. ¿Por qué? Porque epsilon también será una cadena, un símbolo de entrada. Entonces aquí lo elimino, restablezco colorcito y listo. Empezamos a dibujarlo, ¿verdad? De 0 con B, claramente aquí 0 con B me voy a 1. Y es la única transición, ya 0 no tiene ninguna otra transición, entonces pues le coloco así. 1 con B me voy, aquí claramente lo veo, de 1 con B
me voy a 2, ¿verdad? 1 con B me voy a 2. 1 con C, aquí lo tengo en este lazo, de 1 con C me quedo en 1. Con X no me muevo, perdón, con X no me muevo y con epsilon tampoco. Bien, 2 con B no me voy a ningún lado, con C tampoco. 2 con X me voy a 3 y 2 con epsilon me voy a 1. Y bueno, 3 no tiene ninguna transición, entonces ahí estamos. A nivel de tabla, ¿dónde puedo ver yo que es una FN? Primero que nada, que yo tenga una columna con epsilon y dentro de esa columna existan transiciones, esto ya me denota que es un AFN, ¿verdad? Que está representando una FN. Entonces, claramente lo vemos cuando yo platiqué estábamos platicando de este grafo, ¿verdad? Yo les pregunté, ¿será que este grafo representa un AFN o un AFD? Y ustedes me comentaron, es una FN. ¿Por qué? Porque tiene aquí claramente se ve una transición con epsilon. Lo mismo pasa con la tabla. Aquí está la transición con epsilon. Entonces, concluimos que tanto la representación de tabla como la representación de grafo a la larga nos indica lo mismo, nos representa lo mismo. ¿Quién es ese mismo? El autómata, ¿verdad? Me está representando el autómata. Bueno, ¿dudas hasta acá en este momento en este tema de autómatas? Todo bien, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si hay dudas, de todas maneras me las pueden hacer llegar en la sección de preguntas. Pero, bueno, primero que nada, estábamos hablando que lo que necesita el análisis léxico es el autómata finito determinista. Ya vamos a ver los autómatas no deterministas. Con eso empezamos los métodos, ¿verdad? Con los AFN. Pero también tenemos que estudiar definitivamente el fin de estos métodos, que es el autómata finito determinista. Y es el siguiente. El autómata finito determinista, por decirlo así, hereda propiedades del no determinista. ¿Cuáles son esas propiedades? Número finito de estados, tengo que tener un estado inicial y puedo tener un conjunto de estados finales o de aceptación. Esas son las 3 características que comparten los autómatas, ¿verdad? Esas no cambian. Vuelvo y repito. ¿Cuáles son esas características? La característica de número finito de estados, un estado inicial y como mínimo un estado de aceptación. Puedo tener más estados de aceptación, ¿verdad? Entonces, vemos que esas características se comparten, solo que ahora habrá 2 características nuevas o no nuevas, tal vez son 2 características complementarias al autómata finito no determinista. ¿Cuáles son estas? Bueno, no hay movimientos con epsilon. En el AFD nos olvidamos de epsilon, ¿verdad? Aquí no hay movimientos con epsilon. ¿Por qué? Porque el epsilon, si yo llegara a tener un movimiento con epsilon, yo ya le estoy diciendo a la computadora que tenga transiciones por gusto, que cuente esos epsilon como caracteres, ¿verdad? Entonces se me desconfigura todo porque yo le estaría diciendo que el epsilon tiene un peso dentro del análisis léxico y no es así. El epsilon no existe dentro del análisis, no existe en sí, en el contexto de lenguajes, no existe, ¿verdad?
Y para cada estado, esa es la segunda ley, para cada estado y cada símbolo hay exactamente una línea, es decir, exactamente una transición. Básicamente, solo hay una. Saliendo de un estado, solo me puedo mover a otro estado con un símbolo. No me puedo. Si ya tengo dos, eso ya no es AFD. ¿Por qué? Porque si yo tengo solo un movimiento por símbolo, estoy certificando que tengo caminos de inicio a fin, caminos claros. Al momento de que yo no tenga una transición, perdón, que yo tenga múltiples transiciones, yo ya no indico que tengo caminos claros. Ahí ya hay ambigüedad. Y recordemos, la computadora no es inteligente, ¿verdad? Nos han hecho creer, y es que el marketing y todo el tema de la inteligencia artificial, eso no me gusta decirlo, pero pareciera que estuviera de moda, ¿verdad? Pero yo sé que no es moda, ¿verdad? Simplemente es la necesidad que se tiene ahora, la necesidad digital, pero pareciera que estuviera de moda, ¿verdad? Y nos hacen creer que son inteligentes. Clásico, ¿verdad? Ustedes colocan inteligencia artificial y van a ver un robot dándole la mano a un humano, ¿verdad? Esa no es clásica, ¿verdad? Van un cerebro mitad humano, mitad robótico. Es clásico para vender la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es clásico. Pero pues, a la larga estamos muy lejos de llegar a una realidad de eso. O sea, ustedes están corriendo una red neuronal en su computadora y dice, ay, se va a volver loco. Apaguen la compu, ya se murió todo, pues, o sea, ya estuvo. Formateen la compu y ya, o sea, ya muerta la gallina, ¿no? Entonces, no es que tengan una conciencia. Entonces, dicho a la larga, la computadora necesita caminos fijos, caminos claros, que se le diga dónde empieza y dónde termina. No hemos llegado al punto en el que nosotros dándole un AFN, y sería interesantísimo, ¿verdad? Imagínense eso, dándole un AFN a la computadora sepa qué caminos agarrar. No se ha llegado a eso. No se ha llegado. O sea, imagínense ese compilador, sería una aplicación de la inteligencia artificial con los compiladores que ustedes le den al compilador un AFN y el compilador a base de experiencia sepa dónde irse. ¿Verdad? Imagínense esa herramienta de compilación sería un nuevo hito para las ciencias de la computación, ¿verdad? Obviamente, pues, complejísimo hacer eso, ¿verdad? Bueno, entonces, necesitamos, por eso es que necesitamos caminos fijos, claros. No necesito ambigüedad. No necesito hacer dudar a la computadora. ¿Por qué? Porque pues, no va a saber a dónde irse. Simple y sencillamente no va a saber a dónde irse. Bueno, esas son las únicas dos cuestiones del autómata finito no determinista. Perdón, determinista. Entonces, miremos un ejemplo. Bueno, yo tengo una entrada, tengo un símbolo inicial, ¿verdad? Un símbolo inicial 1, perdón, 0. Y me voy a 1 con A, me voy a 2 con B, o me puedo ir de 0 a 2, este es 2. De 2 me puedo ir a 3, ese es mi estado de aceptación, me puedo ir con C, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿tengo epsilon en estas transiciones? No, no tengo epsilon. De 0 me voy a 1 con A y de 0 me voy a 2 con B. Son diferentes. Claramente, como dice la ley. Por eso me gusta poner las leyes, ¿verdad? Porque pues, los libros están repletos de leyes y nunca la interpretamos, ¿verdad? Aquí la ley dice, primero que nada, no hay movimientos con epsilon, ya lo cumplimos.
Segundo, dice que para cada símbolo hay exactamente una transición. Y aquí claramente lo veo. 0 con 1 me voy, perdón, 0 con A me voy a 1. 0 con B me voy a 2. Únicamente tengo una transición. De 1 a 2 me voy con B. Y de 2 a 3 me voy con C. Cumplo con tener como mínimo un estado de aceptación y cumplo con tener un símbolo de inicio, ¿verdad? Bueno, básicamente este grafo representa un AFD y este es el que buscamos. Veamos cómo se comporta. Una cadena de entrada que pueda aceptar esto podría ser BC. Bueno, solo tengo dos caminos, la verdad. Solo estos. BC o ABC. Vamos con BC de 0, que es el estado inicial. Con B me voy a 2. Y de 2 con C me voy a 3. Es decir, fue aceptado B y C. Claramente lo que está en verde es el camino que yo seguí. 0, 2 y 3. Es el camino. Tuve un inicio y tuve un fin. Y en ningún momento tuve la pregunta de decir, ¿y ahora qué hago? Voy por aquí y por acá. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. 0 con A me voy a 1. 1 con B me voy a 2. Y 2 con C me voy a 3. Entonces es aceptado también la cadena. Y marcó este camino, ¿verdad? Voy a subrayar el camino. Aquí está el camino en verde, ¿verdad? Claramente lo vemos, el camino. Y ese es el camino que recorrió, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vuelvo y repito, queda demostrado que ya estoy marcando caminos fijos. No puedo tener dos caminos, o sea, no, simplemente. Es como que si yo les dijera, ¿cuál es el camino para graduarse de ingenieros? Ah, pues es este, único camino. Ingenieros en sistemas es este. Ingenieros químicos es este. ¿Puedo tener que estados similares? Sí, porque repito, mate 1, mate 2 son iguales, pero pues, son caminos fijos. Diferentes, pero pues son fijos. Nadie puede decir, yo me gradué de sistemas sin ganar compidos, o sea, no existe. O sea, de San Carlos nadie se puede graduar sin ganar compidos, pues tienen que pasar por el curso. Entonces, son caminos idénticos. Entonces, eso es lo que busca el autómata, caminos fijos para una cadena. Si yo tengo la misma cadena, pero tengo muchos caminos, eso es ambigüedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que buscamos esto es el autómata finito determinista, el AFN. ¿Por qué? Porque, como les digo, la computadora no sabe, no tiene inteligencia de decir, yo creo que es por acá. La última vez me vine por acá. Ah, entonces, de todas las veces, 50 veces, desde 100 veces me he venido 95 veces por acá. Entonces, este es el camino ideal. O sea, no sabe eso, no sabe, ¿verdad? No tiene esa capacidad. Entonces, por eso le tenemos que enviar o dar herramientas que sí tengan caminos fijos. En este caso, el autómata finito determinista. Bueno, entonces eso fue nuestro ejemplo de autómata finito determinista. Bueno, entonces, dudas hasta acá con este tema de autómatas. ¿Cómo lo ven? ¿Preguntas, comentarios de este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Sí queda claro? ¿Algo que hoy en el tintero? Vamos a ver, Juan me dice, ¿la tabla vendrá en el examen? Te estaría mintiendo si sé que claramente qué va a venir en el examen, ¿verdad? Estoy pensando, a veces sí se evalúa tabla y todo, pero ya les estaré diciendo en el transcurso de esta semana qué va a venir. Lo que sí va a venir va a ser, obviamente, autómatas, Thompson
y subconjuntos, ¿verdad? Para que lo anoten. Autómatas, Thompson y subconjuntos. Esos son los métodos que vienen el día viernes. Que por cierto, el día miércoles no estoy seguro. Yo creo que el miércoles voy a tener una pausa. Tipo 8 menos y algo, voy a tener una pausa de unos 15 minutos. Entonces, de igual manera, el miércoles les confirmo, ¿verdad? Pero posiblemente que tenga una pausa. Entonces, no voy a cubrir como a la cabalidad todo ese tema. ¿No hay dudas con este tema? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir con el contenido porque pues hay que terminar, hay que seguir avanzando. Bueno, si se dan cuenta, no es solo venir y decir, hablar de autómatas. No es solo venir y decir, el autómata. No, hay toda una teoría dentro del autómatas. Gracias. Sí, adelante, Harry. Sí, vamos a estar haciendo autómatas. Me lo voy a quedar. Voy a apuntarlo. No creo que lo hagamos hoy porque no me gusta hacer autómatas solo así, por así, ¿verdad? Sino ya me gusta basarme con los métodos que vamos a hacer. Bueno. Por cierto, ¿cómo ven el contenido hasta el momento? ¿Cómo lo parece? ¿Cómo lo han digerido? ¿Cómo lo sienten? ¿Todo bien? ¿Entretenido? Interesante palabra, entretenido. Créanme que ha sido un reto, ¿verdad? Dar este tipo de cursos, porque existe como un divorcio entre el estudiante y los cursos de compiladores, ¿verdad? Porque no, ya viene como que, creo que incluso ya en Mate 1 ya les hablan de Compi 2, Compi 1 y es ilógico que estemos hablando de esos temas, ¿no? Y ya viene como que ese bloqueo mental. Entonces yo pues lo que pretendo hacer es darlo de la manera más entretenida, aunque hay veces que hay temas que sí vamos a ver demasiado, se va a convertir muy denso, pues no hay como que, no hay vía de darlo un poco más amigable, ¿verdad? Pero pues el objetivo es darlo así, amigable. Bueno, nuestro primer método de análisis sintáctico, el algoritmo de Thompson. Pero recordemos cuando estábamos hablando de las fases del compilador y de cada fase, ¿verdad? Y cada método, perdón, que se veía inmerso en cada fase. Y hablamos de los 4 métodos de léxico, hablamos de los 4 métodos de sintáctico, los 2 métodos de semántico, de la generación de código de 3 direcciones y optimización, que son mirilla y bloques, los 2 métodos de optimización, y así sucesivamente. Y hablamos que el primer método de análisis léxico es el algoritmo de Thompson, que valga la redundancia, su gran nombre es el algoritmo de McDaughton llamada Thompson. Son 3 personas que hicieron el algoritmo, pues, pero comúnmente se le conoce como el algoritmo de Thompson. Lástima, porque pues, las otras 2 personas también lo hicieron, pero pues, siempre se le da el crédito a una persona, en este caso a Thompson. El algoritmo de Thompson es un algoritmo que de entrada tiene una expresión regular sobre el alfabeto sigma, es decir, sobre cualquier alfabeto. Pero, mucho ojo, su entrada es una expresión regular, ¿sí? Y la salida es un AFN. Entonces, así es, señores y damas. Empezamos viendo los autómatas finitos no deterministas. ¿Con quién? Con el algoritmo de Thompson. Bueno, el algoritmo de Thompson, ya vemos que como entrada voy a tener una expresión regular, que sé yo, 0 o 1, concatenado con A, B, B. Digamos,
Esta va a ser la entrada del algoritmo de Thompson y la salida será, voy a dibujar con un grafo el autómata. Obviamente la salida no es el grafo, sino que pues simplemente lo estoy viendo. Pero es un autómata finito no determinista, un AFN. Es decir, que la salida de Thompson o va a tener transiciones con epsilon, o va a tener ambigüedad, o va a tener las dos. ¿Sí? Entonces, que quede claro, ¿verdad? Thompson tiene como entrada una expresión regular y como salida una FN, ¿verdad? Tengamos claro eso. Expresión regular de entrada y de salida AFN, ¿verdad? Bueno, Thompson tiene una inducción de 3 operaciones de expresiones regulares, ¿sí? 3 operaciones de expresiones regulares. Yo creo que ustedes ya saben cuáles son. OR, concatenación y cleaning. Por eso es que la cerradura positiva y las 0 o 1 incidencias quedan fuera del estudio profundo. ¿Por qué? Porque los autómatas no los contemplan, ¿verdad? Thompson solo incluye OR, concatenación y cleaning. Por ejemplo, si en el examen a ustedes yo les doy esta expresión regular, A o B más o C más, y les digo, hagan el AFN con Thompson y dibújenme el grafo. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que esta operación de más o esta cerradura positiva no existe. Entonces, ustedes van a tener que transformar esa expresión regular. ¿Y cuál va a ser la expresión regular? Esta. ¿Por qué? Porque concatenación y cleaning sí existen. ¿Sí? Concatenación y cleaning. ¿Verdad? Entonces, es por eso que la expresión regular de cerradura positiva o 0 o una incidencia, que es el símbolo de interrogación, son extensiones de las expresiones regulares. Entonces ahorita ya todo va siendo match, ¿verdad? Ya todo va casando. Tal vez en su inicio no casaba, ¿verdad? Decíamos, pues, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué se obvia? ¿Por qué no se mencionan? Y es que tiene una razón de ser, ¿verdad? O sea, sí se mencionan como extensiones, pero por eso me gusta de la palabra, ¿verdad? El canon, ¿verdad? No es la palabra correcta, pero pues el canon de las expresiones regulares son estos 3, OR, concatenación y cleaning. Y esos 3 son los que se estudian a lo largo de toda la teoría de autómatas, OR, concatenación y cleaning. No incluyen, y ahí en el libro que les pasé, ¿verdad? Léanlo. Y van a ver que no incluye en ningún punto cerradura positiva. No hay una inducción de Thompson con cerradura positiva. No hay una ley de cerradura positiva para el método del árbol. Vean en el libro, ahí está en la tabla. En las tablas de las leyes del método del árbol no hay cerradura positiva. Comúnmente se enseña, o se puede enseñar o no se puede enseñar, pero si lo enseñan es contenido que se sacó de algún otro lado, que alguien dijo esto es así, pero no existe. Bueno, entonces, regresando al tema de Thompson, Thompson es muy gráfico, ¿verdad? Pero a la larga, el que quiera consultar voy a ver el libro. ¿Dónde está el libro? Ah, ya lo vi. El algoritmo está escrito en pseudocódigo, el algoritmo de Thompson, por si alguien lo quiere ver. Pero es muy gráfico. El algoritmo de Thompson se explica gráficamente.
Ahorita les digo en qué página pueden ver este tema del algoritmo de Thompson. Ay, no, creo que está por ahí por la página 159. Ciento, 157 por ahí. 153, 154 está. Aquí en el 154, la página del 154 del libro, está el algoritmo en pseudocódigo. Ahí están las operaciones, ¿verdad? Y del algoritmo de Thompson está, si no estoy mal, en la 157. Entonces, 157 y 158 está el algoritmo de Thompson, escrito en pseudocódigo, ¿verdad? Pero como les digo, es muy gráfico. Se explica mucho mejor gráficamente. Por eso nos basamos también o utilizamos mucho los grafos, ¿verdad? Pero pues tenemos que tener en cuenta que no es el autómata. Bueno, entonces, ¿qué indica? Bueno, para la inducción del OR, para la operación OR, voy a tener N, S o NT. Se va a representar como un inicio y luego voy a tener dos caminos. Estos dos caminos van a estar enlazados por epsilon. El hecho que aparezca epsilon en las transiciones, ya estamos hablando de que es un autómata finito no determinista, perdón, un AFN. ¿Verdad? Entonces, bueno, y mucho ojo, aquí sea para la unión de dos expresiones regulares. Recordemos, ¿cuál es la expresión regular mínima? A, un símbolo. A o B, pues ya tenemos dos expresiones regulares. Pero no solamente puede ser eso, puede ser A, B, C o C, D, E, F, ¿verdad? Que a la larga son expresiones regulares. Entonces ustedes pueden tener una mega expresión regular que se llama palabras reservadas y no va a ser más que if o else, digamos. Que a la larga if es concatenación de if y else es concatenación de ELSE. Por eso dice la unión de dos expresiones regulares, ¿verdad? No dice dos caracteres, dice dos expresiones regulares. Bueno, empecemos con lo básico. Todo tiene un inicio. Empecemos con A o B. ¿Qué me indica el algoritmo de Thompson? La ley me indica que tengo que tener un estado inicial. Bueno, estado inicial 0. Siempre tengo que ponerle la colita esta, ¿verdad? O esta flecha que viene de algún lado. Inicio. Bueno, desde esto me voy al primer camino. En este caso, el primer camino para mí será 1. Está unido por... Aquí está. Bueno, está unido por cierto, alguien me dijo, una vez alguien me preguntó, tiene que ser estrictamente líneas rectas, y pues yo le dije, no, no, yo simplemente no puedo vivir con eso, ¿verdad? Tengo un poco ahí, un toque ahí que no me gusta ver cuestiones torcidas o rectas, ¿verdad? Bueno, entonces de 0 a 1, pues me voy a este lado, con epsilon, de 1 a 2, me voy a ir con el primer elemento del OR, es decir, NS. ¿Quién es NS para este caso? Es A, ¿verdad? Es A. ¿Por qué? Porque la expresión regular es A o B. A. Bueno, luego pues viene 3, el segundo camino.
Entonces acá, ahí está, 3. De 3 me voy a 4 con el segundo elemento del OR. En este caso es B. Esto es 4. ¿Sí? Y luego pues me quedo a un estado de aceptación 5 y me uno con epsilon. Así me indica la ley, ¿verdad? No nos andemos inventando cosas, no andemos diciendo, es que yo lo uní, me pareció más bonito así, no, simplemente pues vamos por el tema de, como dice la ley. Entonces, esto, y bueno, y 5 es de aceptación, perdón, 5 es de aceptación. Esto es el autómata finito no determinista ¿de quién? Del OR, por medio del algoritmo de Thomson. ¿Sí? Este es el algoritmo de Thomson. Y así nos indica que hay que hacer la inducción. Obviamente, este es, como les digo, este es un ejemplo gráfico, pero hay que programarlo, ¿verdad? Y muchas veces se han dejado proyectos en el cual se tiene que programar el método de subconjuntos, y el subconjuntos es como, por decirlo así, el hermano mayor del algoritmo de Thomson, ¿verdad? Entonces, pues, hay que ver Thomson, ¿verdad? Hay que programarlo. Entonces, así es como se programa este algoritmo. Bueno, eso es la primera inducción. La segunda inducción, esta es regalada, ¿verdad? Tenemos la concatenación de NS concatenado con NT. Básicamente voy a tener un estado inicial, un estado intermedio y un estado final. ¿Cómo así? Bueno, pues procedamos a ver. Ahorita estamos haciendo cosas muy sencillas, ya mañana vamos a trabajar un poco más complejo esto, pero pues estamos haciendo una introducción. Bueno, tengo AB, inicio, estado inicial, estado intermedio y estado final. Estado final. ¿Quién irá en el estado del estado inicial al estado intermedio? Irá el primer elemento, el elemento de la concatenación. ¿Quién es este? A. De 1 a 2, ¿quién irá? El segundo elemento de la concatenación, ¿quién es? Es B. Y ya. A y B. Bueno, sencillo. Esta es la segunda ley de la, o esta es la segunda, no ley, son inducciones. Esta es la segunda inducción del algoritmo de Thomson, ¿verdad? Sencillo. Y para terminar la clase del día de hoy, vamos con la tercera inducción, que en este caso es la cerradura de Kleene. Bueno, la cerradura de Kleene es un poquito más compleja. ¿Qué me indica la cerradura de Kleene? Bueno, la cerradura de Kleene me indica que tengo un estado final y un inicial, perdón, y un final. Del inicio al fin hay una transición con epsilon, ¿verdad? Recordemos, ¿por qué hay transición con epsilon? Porque recordemos que la cerradura de Kleene empieza en 0. Nunca nos olvidemos que la cerradura de Kleene empieza en 0 y termina en el infinito. Pero este 0 se ve representado por este flanco que está abajo, ¿verdad? Epsilon. Y luego tengo dos estados centrales que van a representar una expresión regular. ¿Cuál es la expresión regular mínima? Recordemos, es A o 0, 1, B, es solamente un carácter. Dado que A ya la usamos un montón, vamos a usar, qué sé yo, E. Bueno, E minúscula. Bueno, entonces, ¿qué me indica la ley de la cerradura de Kleene? Estado inicial. Inicio. Voy a tener un estado final. En este caso va a ser 1, 2, 3, 3.
Voy a tener un estado final. Ahí está, voy a tener un estado final y dos estados centrales. En este caso, uno y dos. ¿Verdad? Ya. Bueno. De 0 a 1, me voy con quién. Miremos mi ley. ¿Qué dice mi ley? Con épsilon. Ah, bueno. Busco dónde tengo un épsilon. Creo que aquí lo tengo. Me voy con épsilon. ¿Verdad? Me voy con épsilon. De 2 a 3, me voy también con épsilon. Bueno, aquí está, lo podemos ver, puedo ver en mi ley. De 1 a 2, me voy con la expresión regular que tengo. En este caso solo tengo E. Ah, bueno, E. Ya. De 1, perdón, de 2 a 1, solo voy a arreglar esta vaina porque me hace mucho ruido. De 2 a 1 me voy con épsilon. ¿Qué representa este épsilon? Está representando lo cíclico que es la cerradura de Kleene. Recordemos que la cerradura de Kleene puede ser muchas veces. Este lazo o este flanco está representando eso, ¿verdad? Y de 0 a 3 me voy con épsilon. ¿Sí? Este flanco de abajo representa las 0 veces, ¿verdad? Es decir, vino 0 veces. Ah, perdón. Ahí está. Kleene, pues, obviamente tiene que tener un inicio, tiene que tener una expresión regular. En este caso es Kleene. Bien, estas son las 3 leyes o inducciones, mejor dicho, del algoritmo de Thomson. A o B, A concatenado con B, o E, Kleene. El reto está cuando empezamos a mezclarlos. Sí, adelante, Ludwig. Tengo una duda y en la cerradura de Cleaning del estado, bueno, de 1 a 2 pasa con E, ¿verdad? De 1 a 2 pasa con E, correcto. Y regresa con epsilon. Sí, así es, regresa con epsilon. Sí, Esa es mi duda. epsilon. Sí, epsilon es el que me regresa, ¿verdad? Por decirlo así. Y pues obviamente si nos damos cuenta, aquí se puede observar claramente que es un autómata no determinista, porque tengo repleto de epsilon. Aquí en la cerradura de Kleene también está infestado de epsilon. En la concatenación no tengo epsilon. Pero recordemos que las expresiones regulares por lo regular no solo son concatenaciones, ¿verdad? También tiene Kleene y todo. Y el momento de trabajar con el algoritmo de Thomson, por ejemplo, AB sí bien es cierto, no va a ser una FN como tal, porque si se dan cuenta no es lineal, pero ¿qué pasa si yo le pongo AB o la expresión regular que puso aquí en Harry? ACC, BCD. Obviamente puedo tener aquí en los primeros AC, C, puedo tener lineal y todo va bien, pero al momento de tener el OR se va a partir, ¿verdad? Entonces, pues, simple y sencillamente, pues no, o sea, va a haber épsilon. Entonces, este es el primer método de generación de autómatas, a pesar de que genera un autómata finito no determinista, ¿verdad? El día de mañana vamos a empezar a estudiar qué pasa cuando tengo más de un OR, tengo 3 OR, 4, cómo se construye. Es más, la primera expresión regular que vamos a hacer va a ser esta, ACC o BCD. Vamos a generar el autómata finito no determinista y el miércoles vamos a empezar a generar con subconjuntos el autómata finito determinista, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando hay más concatenaciones A, B, C, D. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la cerradura de Kleene cuando hay más adentro de, no solo es Kleene, sino que hay digamos, A o C y todo eso Kleene? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y vamos a estar estudiando estos casos. ¿Por qué?
porque muchas veces se puede cometer errores en la construcción del AFN, ¿verdad? Como les dije y les adelanté, para esta semana tenemos de que vamos a trabajar con AFN. ¿Por qué? Porque el algoritmo, perdón, no algoritmo, el método de subconjuntos tiene como entrada un AFN, ¿verdad? Para que ya les voy adelantando. Por eso es que empezamos a estudiar el Thomson primero, para generar la entrada del método de subconjuntos, que él sí me va a dar el AFD que tanto buscamos. Pero subconjuntos no trabaja con expresiones regulares, no puede trabajar con expresiones regulares, trabaja con AFN. ¿Y quién genera el AFN? Thomson, ¿verdad? Entonces, pero ya nos vamos adelantando. Ahorita pues vimos las primeras pinceladas de Thomson. Mañana nos quedamos trabajando todo el periodo, pues, parte del periodo con Thomson, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Un comentario por ahí. Y si no, pues nos vemos el día de mañana con Thomson. Seguimos trabajando con el algoritmo de Thomson. Y mañana pues también terminamos el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, dice. Pero- Feliz noche.